Hola gente, reciban un cordial saludo. Hoy una entrega más para esta serie de tutoriales sobre temas introductorios para la electrodinámica. Todos los operadores de campo que ya hemos estudiado en anteriores tutoriales, tales como el gradiente, el laplaciano, la divergencia y el rotacional, han sido desarrollados en coordenadas cartesianas. Pero resulta que en algunas situaciones nos enfrentamos a problemas en los que las coordenadas cartesianas no serán las más adecuadas y quizás otro sistema de coordenadas se ajuste mejor a la simetría del problema, lo que ayudaría a resolver problemas de una manera más simple. Pero esto implica que debemos convertir estos operadores de campo a las nuevas coordenadas que mejor se ajusten a la simetría del problema. Y eso generalmente conlleva a una serie de pasos muy tediosos que implican muchas derivadas, regla de la cadena con funciones multivariables y muchos pasos algebraicos y demás. Sin embargo, hoy vamos a estudiar un método que nos va a simplificar la vida en gran manera. Les hablo de las coordenadas curvilíneas y en esta primera parte trataremos las nociones básicas de los sistemas coordenados curvilíneos ortogonales y en una segunda parte trataremos los operadores de campo en estos sistemas curvilíneos. Bien, y sin más preámbulo, entonces continuemos. La imagen que estamos viendo en pantalla es un buen ejemplo de cómo tres superficies se intersectan para formar un nuevo sistema coordenado. En este caso sería el sistema de coordenadas esféricas. Aquí vemos cómo se intersecta un plano en color violeta, una superficie cónica en amarillo y una esfera. Estas superficies son llamadas coordenadas de superficie y cada par de estas superficies se intersectan en curvas llamadas coordenadas curvas. Por ejemplo, la superficie cónica se intersecta con el plano para formar la curva que en este caso pues resulta ser una línea recta y la llamaremos aquí la curva B1. La intersección del plano con la esfera resulta en una curva que aquí la llamaremos la curva B2. Y finalmente encontramos la curva resultado de la intersección entre el cono y la esfera, la cual llamaremos la curva B3. Estas tres curvas se intersectan en un punto para formar un sistema de coordenadas curvilíneos a través de las rectas tangentes a cada curva, que serán los ejes coordenados orientados con sus respectivos vectores unitarios. Si estas tangentes se intersectan en ángulos rectos, el sistema de coordenadas curvilíneo es llamado ortogonal. Ahora bien, el punto de intersección de las curvas puede ser localizado, como es natural, a través del vector posición en términos de las coordenadas cartesianas. Por ejemplo, localicemos a este punto con el siguiente vector posición. Así que este punto estará localizado de la siguiente manera. Una coordenada x en y más y en j más z en k. Como recordarán, pues cada una de estas coordenadas, me refiero a x, y, z, están en función de las coordenadas curvilíneas que para este ejemplo en concreto son las coordenadas r, θ y φ. Pues recordemos aquí que x es igual a r por coseno de φ por seno de θ. Es decir, que x es función de las variables r, θ y φ, ¿vale? Que son nuestras coordenadas curvilíneas en este ejemplo en concreto, que son las coordenadas esféricas. No está de más colocar y, que es r seno de φ por seno de θ, así que diremos que, y es función de r, θ y φ. De igual manera tenemos que z pues, es igual a r coseno de θ. En resumen, z se puede escribir como función de r, θ y φ. Bueno, bien, ahora este ejemplo es solo para recordar que nuestras variables rectangulares x, y, z pues son función de las variables curvilíneas r, θ y φ. Pero por supuesto que nosotros lo que queremos hacer es expandir estos conceptos a cualquier sistema de coordenadas curvilíneo y no quedarnos únicamente con las coordenadas esféricas. Por lo tanto, vamos a considerar unas coordenadas curvilíneas cualquiera que las vamos a denominar por B1, B2 y B3. Y como digo, pues B1, B2 y B3 podrían ser coordenadas esféricas, cilíndricas, etc. Bien, eso quiere decir que las coordenadas X en función de cualquier coordenada, sistema de coordenadas curvilíneos, pues será función de esas nuevas variables. 1, B2, B3, lo mismo que Y
e igualmente z. Claro, si x, y, z son función de b1, b2 y b3, entonces r también será función de esas coordenadas curvilíneas que escribiré de esta forma. Ahora, teniendo esta expresión, ahora es más fácil obtener los vectores unitarios que orientan los ejes coordenados, que en realidad son rectas tangentes a las coordenadas curvilíneas. ¿De qué manera? Por ejemplo, un vector tangente a la curva B1 en el punto P, pues sería dado simplemente por la expresión, la derivada parcial del vector con respecto a esa variable. De manera que si yo quiero encontrar un vector unitario, pues tengo que tomar la definición de lo que es un vector unitario, es decir, el vector sobre la magnitud de ese vector. Entonces, este vector unitario que llamaremos E1 será equivalente a este vector, ¿verdad? Que es la derivada parcial, que es tangente pues a la curva B1, y lo vamos a dividir sobre la magnitud. Esto será nuestro vector unitario. Llamemos H1 a la magnitud de ese vector. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Aquí me he equivocado. Voy a corregir aquí. Ok, entonces nuestra expresión para el vector unitario pues quedaría simplemente 1 sobre H1 derivada parcial del vector con respecto a la variable o a la curva B1. Claro, análogamente podríamos hacer lo mismo con cada variable. Entonces, si nosotros tendríamos el vector unitario E2, que sería pues 1 sobre 2 derivada parcial de mi vector posición con respecto a la variable 2 y finalmente el vector unitario E3. Vale, cada h pues será la magnitud de estos vectores. Si quisiéramos, pues podríamos escribir esto en una forma indicial, solo colocar sub i igual a 1 sobre h sub i derivada parcial de r con respecto a la variable b sub i. De manera que si i vale 1, pues nos estamos refiriendo a este de acá, si i vale 2 a este y si i vale 3, pues hablamos de este. Estas expresiones son muy útiles porque si deseamos encontrar una pequeña variación del vector posición, lo hacemos encontrando su diferencial exacta. Y esa diferencial exacta pues viene dada por esta expresión, como aquí. Pero claro, ya nosotros sabemos qué es cada una de estas derivadas parciales. Es decir, las podemos dar en términos de h y el vector unitario. Así que yo voy a sustituir estas expresiones y voy a reordenar para quedarme con esta expresión. Es decir, aquí va a quedar h1 por e1. Entonces lo escribiré así, h1 por db1 y e1 al final. Igualmente acá. Y notarán que estas cantidades realmente representan variaciones infinitesimales a lo largo de las coordenadas curvilíneas. Para que lo entiendan mejor, tomemos el diferencial exacto de esta vector posición. Ese vector quedaría como de x en y más de y en j más de z en k. Y pues aquí pues ya yo sé que está más familiarizado, entonces sabemos que de x, de y y de z representan desplazamientos infinitesimales a lo largo de los ejes coordenados x, y z. De la misma manera que estos de acá, resaltados en rojo, representan desplazamientos infinitesimales a lo largo pues de las coordenadas curvilíneas que estamos considerando. Vemos que en realidad esta expresión es muy general, porque de aquí podríamos llegar acá si consideramos que B1, B2 y B3 son las coordenadas X, Y y Z. De esa manera pues tendríamos que imponer que H1, H2 y H3 son iguales a 1. Lo que estoy diciendo es esto. Es decir, si usted considera que B1 es X, es decir, yo voy a decir aquí mis coordenadas curvilíneas serán las coordenadas cartesianas. Entonces tendremos B2y y B3 igual a Z. Así, si sustituimos aquí en esta expresión, pues tendremos
dr que será igual a h1 por dx E1, ¿verdad? Más h2 por dy E2 más h3 por dz E3. De manera que si esto tiene que ser igual a esto, entonces H1, H2 y H3 deben ser igual a 1. Y por supuesto que E1, E2 y E3, vectores unitarios, pues deben coincidir con los ejes, con los vectores unitarios I, J y K. Ahora bien, si lo que queremos es tener mi diferencial, mi diferencial del vector posición en otro sistema de coordenadas, como podría ser la coordenada esférica, entonces tendríamos que identificar qué es cada uno de estos desplazamientos y así poder decir que es H1, que es H2 y H3. Entonces veamos ese ejemplo. Por ejemplo, si B1 es igual a R, ¿verdad? B2 es igual a θ y B3 igual a phi, entonces, ¿cómo quedaría nuestro desplazamiento infinitesimal del vector que ubica el punto P? Eso sería, pues, aquí tendríamos h1 por dr en la dirección E1 más h2 por dθ en la dirección E2 más h3 por dφ en la dirección E3. Recordemos que en nuestra figura todo esto me representa, toda esta cantidad me representa un desplazamiento infinitesimal a lo largo de la coordenada R, pero la coordenada R es una recta. Ya que es una recta, ¿verdad?, que va en la misma dirección donde crece el radio o decrece, entonces E1, o primero empecemos con H, H1 debería ser igual a 1 y E1 coincidiría con el vector R unitario. En este caso, pues tendremos que E1 será... Ahora, ¿qué hay del desplazamiento infinitesimal a lo largo de la curva P2? Pues si nos vamos a la figura, encontramos que esa curva es realmente una longitud de arco. Y una longitud de arco pues es igual al radio por el ángulo que se ha desplazado o se ha recorrido, o se ha barrido más bien, digamos así. Entonces, esto de acá, ¿verdad? Llamémoslo así, dl2, que es h2 de θ, realmente es una longitud de arco y ese arco es equivalente a el radio de giro, que en este caso, pues si observamos la figura, es r por dθ. Así podemos identificar que h2 es igual a r. ¿Y qué decir de este desplazamiento infinitesimal? Llamémoslo dl3. dl3, en este caso, pues es un pequeño arco en el plano XY. Y ese arco se está dando con la proyección del vector r, que llamaremos aquí ρ, ¿verdad? Ese es el radio de giro y el barrido que hace ese pequeño ángulo, que es sencillamente de phi. Así que si esto es igual a h3 por dφ, entonces aquí tenemos que concluir que h3 es equivalente a ρ. Y como sabemos, pues ρ es igual a r seno de θ, que es lo que pues es la proyección del radio r. Y a eso forma un triángulo rectángulo, como ustedes están viendo ahí. Y este sería el cateto opuesto al ángulo θ. Bien, entonces eso es lo importante de este trabajo aquí, identificar para cada sistema curvilíneo que son estos valores, estas constantes h, ¿verdad? H1, H2 y H3. Vale, consideremos ahora entonces el sistema de coordenadas cilíndrico como último ejemplo. Vale, en un sistema de coordenadas cilíndrico, voy a hacer el dibujo aquí rápidamente. Tenemos un punto que lo localizamos con el vector R y pues en nuestro sistema de coordenadas cilíndrico está dado por estas tres variables, que son la proyección de este R, que aquí es ρ, esta altura que es z y el ángulo
que se barre en el plano XY. Recordemos, esto es X, Y y acá Z. Entonces aquí hay un ángulo phi. Nuestras coordenadas curvilíneas serían en el orden ρ, phi y z. Es decir, tenemos esto. B1 es igual a ρ, B2 es igual a phi y B3 es igual a z. De manera que si vamos a encontrar nuestro desplazamiento infinitesimal de r, pues este debería ser igual a h1 por dρ en la dirección ρ. Tendremos también a más h2 por de phi en la dirección phi, y tendríamos por último más h3 por dz en la dirección algo paralelo al eje z, que será k. Recordemos que esto viene siendo E1, E2 y E3. Acá pues se me pasó indicar que es E1, E2 y E3, y sería E1, como lo dije aquí, era R. Para este caso E2 sería θ unitario, y para este de acá sería E3 sería igual a phi unitario. Sí, podremos encontrar que es r, θ y phi en términos de los vectores unitarios i, j y k. Claro que podríamos hacerlo, pero ese no es el caso por acá. Entonces, continuando acá, identifiquemos qué es h1. Una variación a lo largo de ρ sería únicamente una línea recta, ¿verdad? Que ya sería o decrecer r o aumentar r. Así que no hay ningún giro, por lo tanto h debe ser 1. Entonces, para este caso tenemos que h1 es igual a 1. Y para este desplazamiento infinitesimal, un desplazamiento infinitesimal a lo largo, mejor dicho, en el plano XY, pues sería algo como esto, una curva Y. Y esta curva pues es una longitud de arco que va a ser igual al producto de ρ por el desplazamiento angular que se ha realizado. Entonces, para la variación en la coordenada 2, B2 por decirlo así, pues vamos a tener lo siguiente. De L2, llamémoslo así, que es la longitud de arco, es esta distancia aquí, será igual a, bueno, ρ por de phi. Y eso tiene que ser igual a esto que tenemos acá, quedó de phi. Entonces aquí concluimos que H2 realmente es ρ. Y finalmente para la curva B3, ¿verdad? Que es una variación en el eje Z. Entonces tenemos, para que lo puedan notar aquí en rojo, una variación alrededor del eje Z, pues no tiene ningún giro, no voy a hallar ningún arco, eso simplemente sería dz. Por lo tanto, pues H3, pues, llamémoslo así como hemos hecho acá, digamos dl3, que es dz, pues, es solo la variación en una línea recta, eso es igual a simplemente aquí h3 por dz. Y pues si comparamos, para que esto sea una igualdad, entonces h3 debe ser igual a 1. Entonces vemos que para las coordenadas cilíndricas, h1, h2 y h3, pues deben ser estos valores, 1, ρ y 1. En el caso pues de las coordenadas esféricas tenemos que h1 es igual a 1, h2 es igual a r y h3 es igual a r seno de θ. Esto pues hay que dominarlo porque nos va a simplificar la vida. Sí, miremos que básicamente nosotros tenemos unas variaciones infinitesimales que en los tres ejes me darían un volumen. Es decir, yo encuentro un volumen infinitesimal, ¿verdad? Por ejemplo, en coordenadas cartesianas es tomar de x de y por dz. Así que para las coordenadas curvilíneas, eso será un dl1, que es el desplazamiento infinitesimal en la curva 1, un dl2 y un dl3. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar un volumen diferencial en coordenadas esféricas, pues sustituyo aquí cada dl1. Entonces, en el primer dl1 pues sería simplemente dr
El de L2 sería R por d teta y el de L3 que sería R seno de teta por de phi. Entonces, claro, eso me daría, siendo el producto, esto me quedaría como R cuadrado por seno de teta por dr de teta de phi. Podríamos hacer lo mismo con las coordenadas cilíndricas. En ese caso, nuestro de L1 pues sería sencillamente de ρ, el de L2, que si es un arco, entonces ρ por d phi, y el de L3, pues que sencillamente es en un pequeño desplazamiento en línea recta, entonces tendremos simplemente dz. Y eso sería igual a ρ por d ρ por d phi por dz. Nuestro elemento diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. Una aplicación muy importante de esto, además, es, por ejemplo, encontrar la velocidad en coordenadas esféricas o coordenadas cilíndricas, que en general es un problema que da batalla. Pensémoslo así, ya sabemos que tenemos un dr. Ese dr, si en general este dr, perdón, es un dl1 en la dirección E1 más dl2 en la dirección E2 más dl3 en la dirección E3. Así para cualquier sistema de coordenadas en general, ¿no? Para cualquier sistema de coordenadas curvilíneo. dl1 pues ya saben que es h1 por db1. dl2 es h2 por db2 y dl3 h3 por db3. Dado que esto es un sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales, sabemos que los productos E1 punto E1 o E2 punto E2 o E3 punto E3 es igual a 1 y cualquier producto punto cruzado, es decir, E1 por E2 o E2 por E3 o E3 por E1, me daría 0. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos determinar lo que es dr, la magnitud de r al cuadrado, es decir, el producto punto de un vector consigo mismo, esto de aquí. Entonces, al hacer eso, como esto es un producto punto y este es un sistema de coordenadas ortogonales, básicamente eso será igual a tener cada componente al cuadrado. Entonces tendremos dl1 al cuadrado más dl2 al cuadrado más dl3 al cuadrado. O si lo queremos escribir en términos de h, aquí tendríamos h1 al cuadrado por db1 al cuadrado más h2 por db2 cada uno al cuadrado más h3 al cuadrado por db3 al cuadrado. Ahora miren la gran utilidad de esto. Digamos que yo quiero conseguir la velocidad al cuadrado en coordenadas esféricas. Bien, entonces, ¿qué haría usted? Esto es, por definición, esto es la variación de r con respecto al tiempo, ¿verdad? Y como está al cuadrado, pues podríamos tener aquí esto elevado al cuadrado. Magnitud elevado al cuadrado. Claro, entonces nosotros sustituimos que es SDR y dividimos por DT. Esto lo podemos escribir de esta forma. Vamos a hacerlo así. Bueno, un momentico. Listo, y entonces aquí tendríamos este diferencial solo va a dividir donde hay un diferencial. Entonces tendremos lo siguiente. H1, tenemos dB1, que es al cuadrado sobre dt al cuadrado, más h2 cuadrado, db2 al cuadrado sobre dt al cuadrado más h3 al cuadrado por db3 al cuadrado sobre dt al cuadrado. O lo escribimos así, h1 cuadrado db1 por dt al cuadrado más h2 al cuadrado por db2 sobre dt al cuadrado más h3 al cuadrado por db3 sobre dt al cuadrado. Entonces, para un sistema curvilíneo particular, como podría ser el de coordenadas esféricas, ya nosotros sabemos que es h1, que es h2 y que es h3. Así que la velocidad
¿verdad? O que podríamos escribir así como producto punto de B punto B, vector, eso sería equivalente a tener H1 es 1, de B1 sería R, entonces aquí tendríamos de R por dt al cuadrado, más H2, recordemos que H2 es R, y está al cuadrado, ¿cierto? Entonces acá B2 es teta, así que tendríamos ahí de teta sobre dt al cuadrado, más H3 es R por seno de teta, y esto es de phi, porque B3 es phi, por dt, y esto al cuadrado. Bueno, esto también va al cuadrado. Y listo. ¿Ok? Esto es lo que conocemos como r punto al cuadrado. R cuadrado aquí sería teta punto, que es la derivada de teta con respecto al tiempo en la notación de Newton. Me queda aquí al cuadrado, más r cuadrado seno cuadrado de teta por phi punto al cuadrado. Expresiones que son muy utilizadas en mecánica, me refiero a mecánica analítica y en fin, en muchas otras áreas. Así que aquí no tendrías que recordar que es x, ¿verdad? Que x está en función de que x es r coseno de phi por seno de teta, que y es r por seno de phi por seno de teta y que z es r por coseno de teta. Y entonces hacer todas esas derivadas, que es lo que te tocaría hacer para llegar a esta expresión, además de todas las identidades trigonométricas que tienes que aplicar y todo ese manejo algebraico para pues finalmente obtener esto. Cualquiera que haya cursado el curso de mecánica analítica pues sabe que se enfrenta a toda esa serie de pasos. Aquí ya con solo saber qué es H1, H2 y H3 para los respectivos sistemas de coordenadas curvilíneas, pues es fácil obtener algo como esto. Por ejemplo, aquí rápidamente, ¿qué es la velocidad en coordenadas cilíndricas? Entonces allá yo sé que B1 es ρ, B2 es phi y B3 es z. Que H1 es 1, que H2 es ρ y que H3 es 1. Así que me quedaría aquí 1 por de ρ de t al cuadrado, más aquí me quedaría ρ al cuadrado por de phi de t al cuadrado más, y aquí tendría 1, o sea que H3 es 1, entonces tendría dz de t al cuadrado. Y esto pues sería ρ punto al cuadrado más ρ cuadrado por phi punto al cuadrado más z punto al cuadrado, que esta es la velocidad en coordenadas cilíndricas. Si vamos a coordenadas polares, pues en este caso sencillamente z es 0 y obtenemos aquí la velocidad al cuadrado en términos de las coordenadas polares. Entonces bien, por ahora pues aquí hemos aprendido a identificar cuáles son los h, ¿verdad? En estas coordenadas curvilíneas entendimos el concepto y para el próximo tutorial pues vamos a encontrar expresiones generales para obtener el gradiente, el laplaciano, el rotacional, la divergencia, todos esos operadores de campo que están en coordenadas cartesianas a coordenadas curvilíneas, ya sean estas esféricas, cilíndricas, etc. Entonces, muchas gracias por asistir y pues nos estaremos viendo hasta el próximo tutorial. Chao, chao.